Muy bien, amigos. Las nubes que adornan esta escena anticipan, aventuran, confirman la presencia de Emilio Laszlo. Hola, Emilio. Te extrañé al aire, hace mucho que no nos vemos. Porque Hace yo falté bastante. una. Sí, es cierto. La última no estuviste. La última no estuve. Y te perdiste los últimos en llegar a las fuerzas del cielo, que eran Patricia Bullrich Y Luis Petri. Luis Petri, exactamente. Exactamente. Y hoy estoy solito, Victoria no está. Le mandamos un beso muy grande a Victoria. Así que a falta de Victoria traje un mega perfil, que no es Perfecto. un perfil, sino que son millones de perfiles. ¿Qué quiénes son? Bueno, acá repasamos el mundo libertario, ¿verdad? ¿Qué pasó en los últimos 15 días desde que hicimos la última entrega en el mundo libertario, que dirías que fue lo más importante o de las cosas más importantes? ¿El acto en Parque Lezama? Sí, hubo un acto en Parque Lezama, lanzaron el Partido Nacional. Sí. Lo de hoy es importante, ¿no? Lo que Sí. se está votando en el Congreso. Pero Hay algo que pasó desapercibido, pero se fue un ministro nacional. Se fue Mario ministro de Russo. Salud, claro. Así es, sí. Y eso me dio a pensar, ¿cuánta gente se fue en 10 meses de gestión? Se fueron 3 ministros ya. 10 meses de gestión, 3 ministros. ¿se fue el de infraestructura? Sí, y se fue con el ministerio, ¿no? Porque el ministerio dejó de existir. Dejó de existir. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ferraro, ¿no? Guillermo Ferraro. Ferraro. Se fue el jefe de gabinete. Correcto. Nicolás Pose. Y ahora se fue Fue Mario Russo. ministro de Salud, Mario Los tenemos Russo. para ver quizás a ellos tres. Bueno, ahí los vamos a ver. Para que asumiera. A esta altura de la gestión de Alberto Fernández, de Mauricio Macri, diría prácticamente de todos los gobiernos democráticos, no se había ido tanta gente, tantos ministros. Para retrotraerse a algo así hay que ir a el primer mandato de Cristina, porque le tocó justo la crisis de la 125 muy Claro. pegadita. Y ahí se fue Alberto Fernández, se fue Martín Lustó. Nadie más en realidad, digamos. Se fue menos gente que ahora con Milei. Y tengo otra foto para mostrarte que hay otra gente. ¿Quiénes son ellos? Son 18 secretarios de Estado, ex secretarios de amigo. Estado. Toda esta gente entró y salió. Secretario, recordemos, es el cargo que viene inmediatamente después del ministro, ¿no? Exactamente. Ahí tenés, no los voy a nombrar todos, pero tenés O sea, está por arriba de los directores, de los subsecretarios, obviamente. ministro, secretario, Ministro, subsecretario. secretario. Sí, así es. Tenés a personas que no se bancaron el caos que es la Libertad Avanza y se fueron al toque. Tenés personas que chocaron con Karina Milei, personas que chocaron con Santi Caputo, personas que, por ejemplo, cuando Milei rompe algunas alianzas con Sergio Massa o con el cordobesismo, se van porque eran Por parte de cuestiones ese políticas, espacio. claro. Y tenés otras personas que la ligaron de rebote y que fueron chivos expiatorios de algunas crisis, como lo que pasó en Capital Humano o el aumento de sueldos para senadores y diputados. Claro. Hay de todo ahí, pero lo cierto es que esto marca, varias cosas. Primero, lo que hablamos ya en la columna de diputados libertarios, que es el nivel de improvisación con la que fue armada esta fuerza política. Y, De hecho, todavía quedan un montón de cargos sin designar. totalmente. Directores importantes de ministerios importantes. Eso hay que ver ya si a esta altura es... Ya está, quedará así. Claro, ya quedará así, es a propósito, ¿no? Es Claro. como una forma más de desguazar el Estado y de sacarle sus funciones. Además se fueron, justamente hablando de eso, legisladores. Se fueron senadores, se fueron diputados. Ahí está una que fue y volvió, que es Carolina Píparo. Nombres importantes, además, ¿no? Personas importantes, sí. Carolina Píparo fue Candidata a gobernadora. a gobernadora de la provincia más importante de Buenos Aires, en términos numéricos y de población y electorales. Le habían prometido la ANSES de tal forma que Javier Milei lo dijo al aire en una entrevista. Dijo, sí, ANSES va a quedar para Carolina Píparo, y finalmente no fue. Lo mismo pasó con Victoria Villarruel y los ministerios de Defensa y Seguridad. Exactamente, y por eso la segunda persona que ven ahí es Francisco Paultroni, que Claro. es un hombre de Victoria Villarruel y que ya tiene bloque propio en el Senado. Los nombres nuevos que se inventan son muy lindos. Carolina Píparo tenía Buenos Aires Libre como bloque de diputados, finalmente volvió a la Libertad Avanza. Paultroni armó... Bueno, no me lo anoté, no importa. Arrieta ya se fue también por el escándalo de la visita al penal de Seiza a los genocidas. Antes de leer el Nunca Más, ¿no? Recuerdo. Antes de leer Nunca Más. Y los tres de abajo son los tres del MID, del Movimiento de Integración y Desarrollo. Bien. O sea, Oscar las Sago. dos otros responden a Sago. Exactamente. Es un bloque de 3 personas que articula con la Libertad de Avanza. No es que están peleados a muerte ni nada, votan juntos, etcétera. Pero lo cierto es que Oscar Sago era jefe de bloque de diputados de la Libertad de Avanza y tuvo que dejar su lugar en el medio de un escándalo en la Comisión de Juicio Político, mezclado con Marcela Pagano. De En acuerdo. fin, ya hemos contado esa novela. Hay otra foto más que publicó el colega Juan Luis González hace unos meses, que tenemos que volver el tiempo un poco para atrás, a 2021. El primer éxito electoral de Javier Milei, las PASO de 2021. Septiembre de 2021, en el hotel, no el Libertador, sino en ese momento estaban en el Gran View, donde Milei saca
13,7% de los votos. Ahí lo que apuntaba la campaña de Javier Milei básicamente no era, obviamente ni a salir primero ni segundo, era su primer test electoral. Entrar, ¿no? Entrar, y sobre todo lo que estaban mirando era cómo le iba a Ricardo López Murphy, ¿no? Ok. El que Milei dice hoy que es el traidor, el falso liberal, que López Murphy cerró con Juntos por el Cambio, iba dentro de las PASO de Juntos por el Cambio. Había una interna que era María Eugenia Vidal, Ricardo López Murphy Me acuerdo. y Adolfo Rubinstein. Y Me entonces, acuerdo. claramente era una candidatura armada la de López Murphy para competir con Milei, Claro. para que no se les vaya voto por derecha. Exacto. Finalmente, Milei gana, o sea, sale tercero, le va muy bien y le gana a López Murphy, que saca alrededor de 11% de los votos. ¿Qué más pasó en ese momento? Tenemos alguna foto del hotel. Bueno, ahí vemos algunas figuras, algunas que siguen, como Santiago Ría, que es el documentalista, el cineasta de Javier Milei, que ha hecho ya 2 películas y ahora está estrenando la serie. Carlos Maslatón, en ese momento uno de los armadores principales del espacio, y otros personajes menores. Esa noche también se estrenó el logo del león. Hasta ese momento usaban solamente el halcón, que lo siguen usando, pero ahí empezaba lo del león. Y ahí vemos esa foto del festejo de las PASO. ¿Por qué traigo esta foto? ¿Y por qué también la marcaba Juan Luis? Porque casi todos los de ahí se fueron de las Fuerzas del Cielo. Y todos están peleados con Karina Milei, ¿no? Ramiro Marra. Sí, con el Triángulo de Hierro, con Karina, con Javier, quién sabe. Pero algunos, por supuesto, siguen teniendo cargos importantes. Ramiro Marra es legislador porteño, Victoria Villarroel es vicepresidenta, ya sería una catástrofe que renuncie, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchos de ellos peleados con la mesa chica y algunos que ya se puede decir que directamente son opositores. Claro. Vamos a diseccionar un poco quiénes son ellos y también muchas otras personas que también son los caídos de la Libertad de Avanza, que no están en esta foto, pero que también eran importantes. Delfina Ezeiza era Esa no la conozco. una legisladora porteña, la pusieron como la figura joven, digamos, Ok. en espejo de Ofelia Entró, Fernández. es legisladora. No, hoy no es legisladora porteña, quedó como en la deep web de los libertarios. Sigue bancando a Milei, yo no la cuento como caída, pero bueno, no es una figura tan importante hoy en el gobierno ni en el partido. Ramiro Marra, obviamente muchos idas y vueltas, vamos a contar un poquito quién es. Hay un gran peinado, mostrando los pesos, billetes de papel falsificado, diría Maslatón. Bien. Es una gran foto, pero no es mi foto preferida de Ramiro Marra. Ya vamos a llegar a mi foto preferida de Ramiro Marra. No creo que sea la suya tampoco. No. Bueno, Ramiro Daniel Marra nació en el 82, hoy tiene 41 años. ¿Me estás jodiendo? No. Pensé que era más joven. ¿Viste? Porque bueno, es de esos dirigentes que... ¿En el 82 nació Marra? Ujú. Mirá vos. Más grande que vos, pero podrían... No, más grande no, nació antes. Bueno, nació antes. Nació antes. Más grande. Tenés razón. Más grande no. Bueno, pero son Un de esos chichón, que es un podrían chichón compartir del un suelo. debate de juventudes, ¿no? Pero le puedo hacer upa. No lo dejan pasar la montaña rusa, Ramiro Marra. No. Esta foto es de hace unos años igual. Creo que tenía menos de 40. Bien. Es uno de los Manolos. ¿Quiénes son los Manolos? Los que fueron al Manuel Belgrano. La mierda, como Santiago Caputo. Exactamente. Como Casieles, que es el armador de él. Exactamente. Y también como Javier Iguacel, Mirá. ex pro, pero hoy, Pero de otra generación, hoy ¿no? casi libertario, sí, de otra generación. Y también Martín Menem fue posta. al Manuel Belgrano, Los Manolos. una escuela católica, De Belgrano. marista y privada, ¿no? Bastante... Sí. Y después de la secundaria, sus estudios terciarios fueron en la Universidad del Salvador. Él es licenciado en Mercado de Capitales. Mira. Su especialidad es esa, ¿no? Básicamente la timba y los mercados financieros. ¿Y está peleado con Karina Milei o es todo un verso? Bueno, hay muchos idas y vueltas. Yo creo que hoy volvió a ser un poco más querido. Lo cierto es que él... Ahora vamos a diseccionar un poco el personaje, pero quiero contar un poco sus orígenes primero. Dale. 2018 es un año importante para Ramiro porque lo nombran en revista Forbes como una de las promesas Forbes, ¿no? Míralo vos. Ellos hacen como un ranking, ahí hay 30 personas, 30 promesas, jóvenes de toda la región o del mundo. Bueno, que Forbes decide resaltar. ¿Y quién más estará, en esa revista? Habría que ¿Sebastián? Sebastián algo. Y Non. Bueno, ahí hablan de su carrera como broker, de la empresa familiar que ahora él dirige, ahora vamos a hablar de eso, de Dólar Hoy. Cada vez que alguien está entrando a Dólar Hoy a checar la cotización del dólar. Le está dejando una moneda a Ramiro Marra. Exactamente. Vamos a entrar a Dólar Hoy, así le dejamos una Bien. moneda. Tenemos la captura de Dólar Hoy, justamente. Donde vos vas a ver ahora, cuando se amplíe la imagen, que además de la cotización aparece la sesión en vivo de diputados y el riesgo país perforó los 1.200 puntos. Es decir, propaganda proselitista permanentemente en la web de Dólar Hoy. Bien. Esto fue importante también en la campaña del año pasado para Javier Milei porque es una web que
entra todo el país todo el tiempo a chequear la cotización. En el artículo de Forbes decía 4 millones de personas por día. Parece mucho, ¿no? 4 millones de personas por día entran Y eso a era hace dólar. unos años, 2018, imagínate ahora. Yo creo que tiene sentido, ¿eh? Acaban de votar el veto, gente. ¿Cómo salió? Veto. ¿Hay números? No, ahora lo vamos chequeamos. a averiguar. Ahora vamos a averiguar y Dale. vamos actualizando la información. Dale, exacto. 2018 no solo fue importante para Marra por esta revista Forbes, sino porque se fue a vivir solo. Bien, Ramiro. Dejó de vivir con los padres a los 34, 35 años. Bien, no se por acuerda. una decisión económica. Sí. Bueno, tuvo ganas de irse. Hoy Bueno, digo, él vivía con su padre por una decisión económica, no es que no podía. Ah, claro, por supuesto. Para ahorrar, Ahora sí. vamos a ver un poco de su concepción sobre vivir con los padres y sobrevivir de los padres, sobre todo, que no es lo mismo. Hablando de los padres, él dirige hoy Bull Market, que es justamente una empresa financiera, que también tiene la web Dólar Hoy. Bull Market Group, que es una empresa familiar, y ellos armaron la primera casa de cambio online. ¿Y por qué traje esta foto? No sé si recordás esta conferencia de prensa. Fue importante en la campaña del año pasado. Ah, sí, fue cuando Milei dijo que huyan del peso. Exactamente. Milei dice, huyan del peso, el peso es excremento, etcétera. Cosas que decía antes de ser candidato, pero al ser el favorito en las elecciones, eso generó movimientos cambiarios, incluso había riesgo de salida de depósitos, etcétera. O sea, fue una desestabilización financiera adrede. La campaña de Sergio Massa Se decidió... desestabilizaba sola la economía igual también. el Sí, año pasado. totalmente. Pero lo que iba a decir es que en ese momento, bueno, veníamos obviamente de internas muy duras en el peronismo y se decide que Sergio Massa sea el candidato de unidad y estaban todos bastante ordenados en esa campaña, ¿verdad? Incluso Alberto Fernández, que lo que todos le pidieron es no hables, quédate callado durante unos meses. No va que en ese momento, cuando Milei dice eso, Alberto Fernández le mete una denuncia, no solo a Javier Milei, sino a los que vemos en esa imagen, que también están Ramiro Marra y Agustín Romo. Que era lo mejor que le podías hacer, ¿no? Una denuncia a Alberto Fernández. Totalmente. O sea, un gol en contra importante, encima levantándole el precio a Agustín Romo como si él pudiese desestabilizar la economía nacional. Claro. Sergio Massa y su círculo más cercano salió rápidamente a decir esto fue decisión de Alberto solo, nosotros no hicimos nada. Y ellos, por supuesto, usaron a su favor, se juntaron en Bull Market Group, es decir, en la sede de la empresa familiar de Ramiro Marra, a dar una conferencia de prensa, a decir que eran perseguidos políticos, en fin. Muy curioso, ¿no? Digamos, un candidato a presidente de la nación haciendo una conferencia de prensa con toda la seriedad que eso conlleva, hablando de una denuncia penal en una financiera, en una empresa de ese calibre, en el sector privado. Cuando decís familiar, significa que la fundó el padre de Ramiro Marra y él continuó el negocio. Sí, entiendo que sí. Ok. Sí, sí. Y él tiene muchos videos en TikTok donde muestra las oficinas, donde están esos monopatines eléctricos. Le encanta mostrar esa parte. Bárbaro. Está bueno. Está bueno. Seguimos con los orígenes de Ramiro Marra. ¿Anda en monopatín por la oficina? Trajimos, esa es la primera foto que tenemos de Ramiro Marra. ¿Quién no? Yo ¿Quién no conozco el contexto, pero él hasta el día de hoy te diría que no reniega de su pasado peronista, ni, Bien, ni es lo mejor que tiene. ni de su presente peronista. Bien, bien. Él lo que Ramiro. te dice es, yo soy peronista, pero soy menemista, digamos. Votame a mí si vos sos peronista. Es lo que decía en campaña cuando iba contra Leandro Santoro Bien. en las elecciones. Buena línea. Leandro Santoro radical, si te lo cruzabas y le decías soy peronista, él te contestaba, Yo también. votame a mí, yo también. Perfecto. Bien, bien, bien. Estuvo Eh, bien. Se avivó. Bien, y no solamente tenemos No, esa... porque él le hacía campaña por la baña. Exactamente, es lo que tenemos a continuación, Ahí que es está. la boleta donde él fue precandidato, bueno, candidato también después a senador nacional, por la lista donde estaba. Bueno, Marco Labaña es funcionario del gobierno. Correcto, uno de los pocos que continuó, mostrando como una continuidad en un espacio técnico como es el INDEC, ¿verdad? Digamos, mostrando, bueno, no vamos a romper las estadísticas, esta es como la única continuidad de Estado que vamos a mantener. Bien. Roberto Labaña, por supuesto, él fue funcionario, esta es mi foto preferida de Ramiro Marra. Está imitando un clásico Famoso meme. meme. En campaña 2019, Roberto Labaña es el mejor candidato a presidente, change my mind. Él se sentaba ahí en una plaza, no sé bien dónde es eso, Cambia mi idea. y te puedes sentar a discutir con él sobre la candidatura de Roberto Labaña. Excelente. Lindo, ¿no? Sería una buena cobertura, ya lamentablemente estamos en otro momento. Labaña, bueno, pasado... Tiene como una técnica de discusión que no le interesa para nada el intercambio de ideas, sino simplemente tratar de provocar al otro, ¿no? Totalmente. Como una cosa Provocar, de intentar exasperar. de bajar su línea, cuando lo apretan un poquito, lo ponen un poco incómodo, dice, no, yo hablo de los temas importantes. Hablo solamente de la pobreza, de que la gente tiene hambre y nada más, no me hables de boludeces de lo que me estás preguntando. Bien. Y también de pisar mucho al otro, ¿no? Cosa que también hacía Milei en los debates tipo intratables. Ahora vamos a ver algunos clips de él que me gustan mucho y que marcan mucho cómo es él
en el debate televisivo, de lo cual se fue entrenando con el tiempo. Sin duda. Pero no solamente es una figura mediática. La empresa esta de la que hablábamos factura mucho. Entonces, Ramiro Marra también fue un Aportante. aportante a la campaña muy importante de Javier Milei, sobre todo en el 21. Y por eso que después lo hayan, no voy a decir traicionado, pero que no le hayan devuelto ese favor una vez que se cerró el gabinete, que se cerró el gobierno. ¿El qué quería? ¿A qué aspiraba? No lo sé, digamos, se hablaba en algún momento de que sea vocero, de que sea presidente del consejo de asesores, algo más tipo caramelo de madera, diría Jorge Asís, pero también se hablaba de, no sé, algún cargo que sea más comunicacional, me parece, ¿no? Ok. No sé si él estaba para un lugar Creo que Adorni técnico. hace bien lo que hace, ¿eh? Sí, Creo yo que lo también. hace mejor de lo que lo haría Marra, que es más... Totalmente, pero Pánfilo. quizás el año que viene necesiten reemplazo, porque Adorni va a Vos ser estás con candidato. esa. Vos estás con esa. Sí. Vamos a ver. Yo no odio al gobierno, ¿no? El gobierno, Tampoco es el que yo gobierno. impulso la candidatura de Manuel El Adorni. gobierno. Vamos a aclarar. Bien. Bueno, Labaña, una persona, sí, de perfil peronista, pero más o menos, ¿no? Porque también fue candidato por el radicalismo en Sí, algún claro, momento. del 2007. Y esta es otra foto Amigo, importante. estuvo por toda la... Vamos Qué a, chantaje sos, vamos a Dios contar esta mío. foto, o al menos lo que yo pude llegar a averiguar de esta foto, que es, esta es la mejor calidad que existe, ¿eh? 200 píxeles por 400 píxeles. Cada vez que él habla en contra del radicalismo, le recuerdan esta foto en Twitter. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y ellos que son tan anticasta y antipolítica, la verdad que Sí. han tratado de bolsiquear cuanto presupuesto han encontrado. En Como- defensa de Ramiro Marra y en defensa de Franja Morada, a mí lo que me dijeron desde la Franja es que él no militó en Franja. Que tenía No, no, que amigos. tenga una camiseta, que tenga una remera puesta no significa que haya militado. No. Obviamente no. Tenía amigos, iba a veces a algunas reuniones y le Se prestaron la divirtió, remera y le se la divirtió. puso. Estaba y- el salto por un bizcocho, Ramiro. Sí. Estaba el salto por un bizcocho. Sí, bueno, ahí está. Bien. Más orígenes de Ramiro Marra. Él salta a, vamos a decirle, fama, no solamente por todo lo que veníamos diciendo, sino por su perfil youtuber Claro, financiero, claro. dando consejos financieros. Él también escribió un libro sobre finanzas, es decir, bueno, tiene, como decíamos antes, un título que lo habilita a todo esto. Y traje un clip solo para ver una pastillita de lo que era Ramiro Marra youtuber. Pueden ser juzgadas Who the fuck is socialmente Ramiro Marra? de incorrectas, pero políticamente incorrectas, porque son Sentado en el la mesa camino de que hay mate. que seguir para tener una buena vida financiera. Primer consejo, mucha gente joven mira este canal, la mayoría son jóvenes, no te independices, vivilo, son tus padres. Decidieron que vos vengas al mundo porque capaz estaban aburridos, que paguen ese costo. Que te financien. Si podés vivir en su casa, te vas a ahorrar un alquiler. Si podés ir a comer los domingos, anda a comer los domingos a la casa de tus padres. Ellos tuvieron más recorrido en su vida económica y pudieron ahorrar. Ahora que lo disfruten con sus hijos. No está mal. No sé quién dijo que sacar beneficios financieros de los padres está mal. Y a ellos los hace feliz. Bueno, es algo que él seguramente piensa, pero además entiende mucho la lógica de las redes, ¿no? Es un baitero Baitero viejo. total, Sí. un baitero viejo. Y otro de los grandes hits de Ramiro Marra que me encanta es, bueno, recién veíamos un consejo financiero, pero hay otro consejo que es cómo ahorrar. Atunes. Exactamente, vamos a ver cómo ahorraba él en atunes. Los atunes. Y aparte dijo que hacía... Siempre eso. le preguntan por qué tiene esas latas. Che, ¿cuántas latas de atún tenés? En este momento debo tener casi 60. No ¿Por son qué? Porque tantas. me gusta ahorrar en atún, porque es un producto que es chico, no tiene fecha de vencimiento cercana, entonces puedes ahorrar a través de comprar latas de atún. Las compré a 270 pesos, hoy ya le estoy sacando como un 30-40%. Muy Los bueno. aplausos son de su TikTok, ¿no? Esto era plena campaña. Se ganó Obviamente, él termina en el espacio de Javier Milei. En 2021 ya fue candidato. Nos salteamos esa boleta, pero ahí lo vemos. Fue candidato como... ¿Al legislador? a diputado nacional. Perdón, diputado nacional? a legislador, y entró como legislador efectivamente Bien. junto a varios más. De diputados nacionales solamente entraron Javier Milei y Victoria Villarruel. Ya vamos a volver a esa campaña más adelante en esta entrega de Argentinos de Bien. Otro look, Villarruel, ¿eh? Sí, otro look, es cierto. Ese es como su perfil más abogada Sí. del CELTIB, ¿verdad? Sí. Bueno, y Ramiro Marra ahorraba en atunes, luego fue candidato a jefe de gobierno en el año Buena pasado, elección. en 2023. Buena elección. ¿Buena elección te parece? Sí. Más o menos. Bueno, de la nada fue la primera que se presentó. Es cierto. El problema que tuvo Ramiro Marra, también una jugada de Larreta, por supuesto, es que él no pudo ir pegado a la boleta de Javier Milei.
eso lo hubiese traccionado mucho más, o eso esperaban ellos, ¿no? Claro. Pero como el jefe de gobierno puede decidir a último momento cómo es el sistema electoral, tuvimos, si lo recuerdan bien... Casieles estaba, mira, no lo recordaba eso. Así es. Tuvimos en las PASO voto electrónico y voto en papel al mismo tiempo, pero para distintas categorías. Y como le fue tan mal a eso, recordemos a Patricia Bullrich votando 20 veces y que le daba todo el tiempo error. Después en las generales votamos con 2 boletas de papel distintas en un mismo sobre. Era realmente muy complejo. Desastre, sí. Hubo mucho voto en blanco porque la gente no sabía cómo votar. En fin. A lo que venía con esto es que Ramiro Marra ahorraba en atún durante el régimen kirchnerista. Pero hoy, que estamos... No, y decía también que le ayudaba a bajar de peso. Es cierto. Quizás si no te movieras en monopatín por la oficina, Ramiro, el caminar un poco también te ayudaría. Vamos a ver hoy si Ramiro sigue ahorrando en atún o cambió de estrategia. ¿Cómo lo he logrado? Me he comido toda la lata de atún, me quedan solamente 2 latas de atún. He matado 2 pájaros de un tiro. Por un lado bajé de peso y por otro encontré un excelente mecanismo de ahorro. Pero en la Argentina que conocíamos, no en esta nueva Argentina. Por eso me he comido la lata de atún. Ya no es momento de estoquearse, ya no es momento de comprar lata de atún. Yo he ganado un 50% si lo comparo contra la inflación. Las latas de atún son un 50% más que la inflación. Me ha ido bien, pero aparte he recuperado mi peso. Hoy en el Día del Atún festejo que la Argentina esté saliendo de un proceso de estoqueo para entrar en un proceso de ingresos y de crecimiento. Buenísimo, un carisma apabullante tiene él realmente. ¿Podemos hacer una fiesta el día del atún con gelatina? Hacela, Emi. Dale. Hacela, La voy a metele para gestionar. adelante. Lo hablo con Yo, si no llego, arranque. Bien, hay 2 clips más de Marra y terminamos con Marra porque no es la columna de Ramiro Marra, te lo prometo. Bien. Tenemos el gran hit de Ramiro Marra, que es otra de sus características, que no es solamente argentino, sino que es español. Muy bueno, me había olvidado. Ya lo dijimos, vamos a privatizar como si privatizaron otros canales de televisión. No está bien ¿Qué lo que tiene van más a... rating? ¿Telefe, Canal 13 o la TV pública? Pará un poco. No sé si Pero pará un poco. ¿Querés destruir Paca? Paca es un gran canal, no lo viste. Por eso decís lo que decís. Paca es un gran canal, en serio, ¿eh? Lo que decís la televisión pública... ¿Sabes lo que me dijo un chico una vez? ¿Qué? Que en Paca decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. ¿Y a vos qué te parece? Él es más boludo, Dios. Que no. Y entonces, contame, ¿cómo sería entonces la... Reescribimos la historia, ¿no? Hay ningún Paca problema. cuenta esas cosas. ¿Está bien? Paca cuenta esas cosas. Sí, claro, sí. Es cierto. ¿Vos creés que los españoles eran los malos? Y, digamos, en función de lo que Los sucedió, malos. de todas las muertes que sucedieron, ¿sabías que Bueno, murió te cuento, yo soy español. Sí. Yo también. Tengo el pasaporte español. ¿Y qué nos hace? Mis abuelos son españoles. Yo también. Mis igual. abuelos no eran malos y yo no soy malo. Tratá de respetar a mi patria. Trata de respetar. No, Es una cuestión de respeto. pero Me Marra, parece que son los malos. No, Marra. No sé cuál es. Se caga risa el notero. ¿Vos sos argentino? Yo, pará. Sí, soy claro que soy argentino. Sí, pero tengo que... Yo soy argentino y español. Pero yo también. Tengo lo mismo que acabas de decir Y vos. no me gusta que cuentes la historia de una forma parcial. Pero no vas a Es un reconocer, niño, ¿eh? Marra, Es que realmente un el niño. Hay algo de eso, 90% de la población Bueno, se entendió el concepto. aborigen, indígena, Ahí sigue un rato más la discusión. Bien. Eso fue en plena campaña, digamos. ¿Te acordás cuando hablábamos de Lila Lemoine y de su Sí, proyecto me acuerdo para... que había como una línea libertaria que decía callen a Lemoine y Amarra, ¿no? Que nos hacen Exactamente. perder votos. Y efectivamente lo callaron durante ¿sí? varias semanas. Sí, él de repente, digamos, estaba en todos los medios, en todos los canales, venía a todos los canales de streaming y a todos los canales de televisión y a todas las radios, y de un día para el otro lo guardaron y desapareció. Después tiene un muy lindo cruce con Mike Lin cuando lo encuentra de nuevo y es su reaparición, pero no lo vamos a ver hoy. Gracias. Sí, no, está todo bien. Tengo solamente un video más de Marra, que es cuando estuvo acá en Gelatina. Es verdad, con Nico Goodman. En el estreno Ha sabido disfrutar de su presencia, Nico Goodman. Totalmente. Es en el exitoso ciclo tuvo, en el estreno, tuvo ahí un lindo ida y vuelta con Nico Goodman y este fue el reel que publicamos en ese entonces. Vouchers, ¿cuándo se aplican? No estamos dando un plazo establecido. ¿Es primer mandato? Porque ya aclaramos que lo vemos muy difícil eso. ¿Y seguro de salud? Lo mismo. Y en salud y en educación, hasta que no hagan esas reformas, ¿qué van a hacer? Porque, o sea, decir, bueno, esto es para el otro mandato. Y bueno, lo primero, lo más importante, entender que hay un personal docente y un personal de la salud que gana muy poca plata, ¿no? Estoy preocupado por eso, estábamos preocupados por eso. ¿Cómo haces el recorte que pensás hacer del gasto público y al mismo tiempo aumentar Los sueldos? ñoquis.
eliminando esta supuesta masa de ñoquis que ustedes no saben. Te estoy sintetizando. Digo, porque no saben cuántos son, porque vos me dijiste no sé cuántos son. Bueno, te saco los ñoquis, la reducción de funcionarios públicos. Entendamos que, o sea, se puede recortar el gasto público hasta en 15 puntos en la Argentina en un mediano plazo. 15 puntos. Por supuesto. ¿Cuánto es el gasto social? Siempre que dicen, 2/3, 66%. Depende a qué llames gasto social. Bueno, educación, seguridad. Pero vos acabas de decir que no querés bajar. Salud. Acabas de hablar de aumentar los sueldos. Sí. De educación y de salud. Sí. Pero estás hablando de recortar el gasto al mismo tiempo. Sí. Sí. Del 66%, el otro 33% lo vamos a hacer mierda. Bueno, respuestas simples y rápidas. Perfecto. Y si profundizas un poquito, no hay mucho más debajo de eso. Bueno. Eso es Ramiro Marra. Hay otra persona que veíamos en una de las primeras placas, que era el festejo de las PASO 2021, que es Carlos Maslatón. Bien. Otro hombre de las finanzas. Lo contás como un caído. Lo cuento como un caído, definitivamente. Un caído hecho y derecho, porque Ramiro Marra sigue siendo parte del partido. Carlos Maslatón, claramente hoy opositor al gobierno nacional. Esta es una foto del 85 que me han compartido del Archivo General de la Nación. Uh-huh. Él es del 58, tiene 65 años, es abogado de la Universidad Pública, de la UBA. Y es importante su paso por la UBA, no por su formación de abogado y en Derecho, sino por su carrera política. Él fue un líder de la UPAU, que era, el espacio liberal en la universidad en los 80, que después se suma a lo que fue la UCD, ¿no? El gran precedente de la libertad de avanza, si queremos contarlo como un precedente en la democracia argentina. Boludo, no recordaba esto. Este es un hito, no solo en el liberalismo argentino, sino en la vida de Carlos Maslatón, porque él abrió ese acto. Llenaron el estadio de River. Tremendo. Eso te habla de la potencia que tenía la UCD, pero también de la potencia que tenía la política, ¿no? ¿Quién llena hoy un River? No, nadie. ¿Qué dirigente político llena hoy un River, quiero decir? Paul McCartney. Paul McCartney, sí, exactamente. Bueno, fue un momento muy importante. Finalmente, a la UCD le fue bien, pero no fue gobierno y finalmente se fusionan con el menemismo, ¿verdad? Antes River se escribía con tilde. Mirá vos. Y hoy también escribimos UCD distinto, pero también se escribía así. Bueno, Carlos Maslatón, después de su carrera política, él fue concejal en lo que hoy es la legislatura porteña, en el Consejo Deliberante de la capital federal, y después deja la política y se pasa al mundo de las finanzas. Hace su fortuna en Patagon, que era una empresa de las primeras .com. Que lo echan, ¿no? Claro, lo echan mal sin pagar la indemnización. Él les hace un juicio, ellos le dicen, te vamos a hacer mierda, y él litiga eso en Estados Unidos, les gana, y ahí gana una suma realmente muy grande, y además, obviamente, es de los primeros en entrar a la ola de las cripto, ¿no? Del Bitcoin. Un gran fanático de las Bitcoins, y ahora vive en el Cabanag, todos lo conocen. Toda su historia está publicada en internet porque él es un gran forero, y si quieren ver más videos de él, está también la columna de Adrián Lackerman. Eso es fantástico. El humor de Carlos Maslatón, hecho por Adrián Lackerman, es de las mejores que ha hecho. Exactamente. Bueno, ellos se conocen con Milei en un programa de radio que tenía Carlos Maslatón, en una radio online muy chiquita, lo llevaba de invitado. Hablaban como dos liberales, aunque con líneas distintas, porque Carlos no es un anarcocapitalista, es un liberal un poco más clásico. Y finalmente termina como armador de esta experiencia en 2021. Una persona, Carlos, que no quiso ser candidato, que él dice que no está para ocupar ningún cargo público de nuevo, a menos que sea presidente de la nación, pero fue muy importante en ese armado junto con, como hablábamos antes, Ramiro Marra, Eugenio Casieles. Un exitazo la campaña del 21, pero lo que pasa después del 21 es que hay que definir cómo armar a nivel nacional, por fuera de la capital federal. Y ahí viene una gran interna, que era ese trío, Maslatón, Marra, Casieles y compañía, contra Milei, Karina Kikuchi. Y Kikuchi. Milei, Karina, Kikuchi, exactamente. Ya sabemos cómo termina esa historia, pero lo que traje hoy, el único video que vamos a ver de Carlos, es uno que capturamos desde el programa en junio del 2022. En este momento, lo que intenta la Libertad de Avanza es hacer pie en el conurbano. Ellos alquilan el microestadio de Herli, el Porvenir, pensando que un día de semana a la noche se iba a llenar un microestadio simplemente por la presencia de Milei y del Dipi, que tocó esa noche. Pero lo cierto es que queda mitad vacío, es un fracaso el acto realmente. Me acuerdo. Y empezamos a hablar todos de, Milei no da para tanto, ¿no? Le fue bien con el electorado porteño, pero no le va a ir bien ni en el conurbano ni en la provincia de Buenos Aires. Y ese
acto es importante no solo por eso, sino porque es la última vez que vemos a Carlos Malatón apoyando públicamente a Javier Milei. Este fue el quiebre. Este fue el quiebre. Lo entrevistamos a Carlos esa noche que expresa... ¿Ya se notaba el disgusto? No solo se notaba, sino que él siempre habla abiertamente, a cielo abierto, de todas las internas. Habla de Kikuchi. Él dice que hay 2 líneas internas, que él es opositor internamente a Kikuchi, pero que de todas formas fue con micros y llegó a la militancia. Eso también es interesante, porque Carlos es una persona de la política tradicional. Él reivindica la rosca, como diría Emilio Monzó, pero también reivindica eso, llevar gente en micros a un acto, las banderas, los bombos, toda la liturgia, que algunos libertarios son más reacios a eso. Lo importante del video que vamos a ver es eso, y además que él nos hace una predicción. Junio de 2022, fíjate la predicción que hace Carlos Malatón. El acto lo armó Kikuchi, Carlos Kikuchi. Nosotros somos de la oposición a Kikuchi, pero vinimos igual con la militancia, con varios micros, y tenemos gran entusiasmo apoyando la candidatura de Javier Milei. Acordate que el objetivo nuestro, el mío por lo menos, es llegar con el 30% en las PASO del año que viene. 30, justo lo que sacó. No más. Porque si llegamos con 30, las otras 2 fuerzas sacan también 30 y 30. Lo que pasó. Exacto. Entonces con ese triple empate te va a quedar la sensación de que podés ir a la primera vuelta y salir primero o segundo. Que creo que es lo que va a pasar. Es un gran predictor él. Digamos, él siempre habla de que se sigue por los ciclos de mercado, ¿no? Y que esa es su forma de analizar la vida en general. Pero ese es un archivo interesante que lo descubrí el año pasado, ya cuando Milei había ganado. ¿Dónde está Carlos Malatón hoy? Bueno, él se sigue divirtiendo. Es opositor a Milei. Es opositor a Milei, sigue siendo influencer. Ya es una figura internacional, porque lo hemos visto en la FIFA, con Luquita Rodríguez, en un montón de eventos. Y, por supuesto, fue panelista de Duro de Domar en C5N, tuvo la visita de Cristina, que también Cristina ahí predijo los 3 tercios, ¿no? En la elección. Tal cual, es una elección de pisos, no de techos. Exactamente, ahí se empezó a hablar de los 3 tercios. Hay que meterse en el balotaje. Con más potencia. Bueno, hoy Carlos es una persona querida, diría, por el peronismo, incluso por el kirchnerismo, y una persona respetada en todo el arco político, pero no sé si está jugando directamente en política. Él es más un opinador y cuando tiene ganas habla en los medios. También, ¿por qué traje esta foto de Duro de Domar? Porque vamos a ir con otra de las caídas de la Libertad Avanza, que también terminó siendo panelista de Duro de Domar. De mileísta hacia 5N, tanto Malatón como Mila Zurbriggen. Mila Zurbriggen Schaller es la muchacha que está al lado de Milei. Hoy tiene 25 años. Juntar los sectores más conservadores, incluso religiosos, en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Y muchos de ellos terminaron incorporándose a la Libertad Avanza, ¿no? Que ya sabemos que es una alianza entre no solo anarcocapitalistas y fanáticos de la escuela austríaca, sino conservadores, nacionalistas, gorilas clásicos, digamos, hay una mezcla ahí. ¿Por qué fue importante Mila? Terminó siendo la titular de la Juventud Libertaria en los orígenes de Milei. Y el año pasado, antes de la campaña electoral, se va del espacio y se va muy mal. No sabía nada de esto. No, me acabo de enterar de la existencia de esta persona. Es una persona poco querida por los jóvenes libertarios mileístas, obviamente. Porque se fue. Sí, porque mandaba y se fue. Sí, pero además porque se fue muy mal. Tirando y escuchá lo que denunciaba en febrero del año pasado en el programa de Ernesto Tenenbaum. Lo que me toca ver es cómo las cosas se deciden en este frente. No hay organización, no hay mesas donde se decidan las cosas. Se pone a personas en cargos idóneos y voy a ser muy clara y me cuesta mucho hablar de esto, pero también un poco por algo que ocurre mucho en la casta, que son los favores sexuales o cosas de ese tipo, que a mí como mujer de 23 años, aunque no comparto nada con el feminismo, no me parece correcto, me parece que es una práctica de la casta que no tiene nada que ver. Favores sexuales, denunció. No es la única que lo dice, ¿no? No es la única, y en ese momento, justamente antes del cierre de listas, donde juntos, digamos, había... ¿Favores sexuales qué es? ¿Coger con Milei para estar en una lista? ¿Eso sería? Eso interpreto yo, para ganar espacio dentro del partido, dentro del movimiento. Algo que se ha denunciado también en otros espacios políticos, ¿no? Obviamente no es ningún invento de los libertarios, pero lo marco también porque en esta época, previo al cierre de listas, había todo tipo de denuncias. Se hablaba no solamente de la parte sexual, sino compraventa de candidaturas. Sí, ellos no lo negaron tampoco. Más o menos. Y lo que tenías era una crisis importante porque estaban siendo las elecciones provinciales donde a Milei le iba mal con todos sus candidatos, con cada uno de los candidatos que presentaba en cada una de las provincias.
eran elecciones provinciales separadas de las nacionales. A todos les fue muy mal, quizás con la excepción de Martín Menem, pero que tampoco ganó. 15 ¿verdad? puntos sacó. Sacó 15 puntos. Uno de ellos, lo pongo solamente de ejemplo porque también se fue muy mal y puteando muy fuerte a Milei y también a Karina como brazo ejecutor de muchas de las políticas de Milei y del armado, que es Carlos Eguía. Carlos Alberto Eguía. Este era candidato en Neuquén, ¿no? Exactamente. Él es un histórico comunicador en Neuquén, es un conductor muy popular, una especie de Babi Echecopar neuquino. Espero que no se ofenda ni Carlos ni Babi con esto que digo, pero tiene ese perfil, ¿no? Él había intentado pasar por la política con la coalición cívica unos años antes y le fue mejor que con Milei. Con Milei le fue realmente muy mal en esa elección y después de que pierde se va denunciando cosas como estas. Escuchemos este audio que es de su propio programa de radio. Van a conocer al verdadero Milei, al vende humo, no, a ese que sale a la calle, es lo mínimo que le dijo. se ríe con la gente como un pelotudo y se saca selfie, siempre hace, sí, y siempre lo van a ver en la foto con un libro que debe ser un libro que adentro ni siquiera tiene hojas, debe ser un libro para mostrar que es un tipo intelectual, es un pelotudo intelectual, eso es lo que es Milei. ¿Saben algo? El que habla de los cargos, el que habla de la casta, el que dice que la Argentina no sale adelante por los políticos chorros y qué sé yo, el primer chorro es él. Porque lo primero que hicieron, 20 días después de las elecciones, es llamarme para pedirme cargos en la legislatura de Neuquén. ¿Sabés qué se merece? Que lo escupamos por la calle, no que nos saquemos una selfie. Nos echa la culpa a todos los que nos hemos presentado en las elecciones, que la culpa que sacamos pocos votos es nuestra. No es de Javier Milei porque no estaba su cara. Un hijo de puta. Para hacerlo rápido, sos un hijo de puta, Mirá cómo Javier. cierra la editorial. Así nomás te lo digo. Sos un reverendo hijo de puta. Por eso, para vos, Javier. Con esto cerramos. Ya todos saben que vos sos un cara dura. Bueno, un gran showman, ¿no? Eguía. Pero contaba un montón de prácticas clásicas de la casta, exactamente, ¿no? Pedir contratos, cargos en legislaturas, etc. Vamos a ir con otro Carlos, que no es Carlos Eguía, sino que ya hablamos de él, es Carlos Kikuchi. Carlos Kikuchi. ¿Te acordás? ¿Este venía del dualdismo? Él venía del cabalismo. Él fue vocero de Domingo Felipe Cavallo a principios de los 2000, si no me equivoco, a fines de los 90. Venía de ahí. No era una persona tan importante en ese esquema, ni era una persona tan importante en la política en general. Pero bueno, tampoco Javier Milei tenía una proyección tan importante como para ser presidente. Entonces, él hizo las veces de armador en 2021. Perdón, después de 2021, como hablábamos recién, después de las elecciones legislativas, él se encargó de justamente armar todas las alianzas a nivel provincial junto con Karina y de definir quiénes eran los candidatos y ese tipo de cosas. Y hasta el día de hoy hay un montón de libertarios que cada vez que pasa algo con alguno de los diputados, legisladores, etcétera, que votan en contra o que se mandan alguna cagada o que tiran alguna declaración extraña, dicen que hijo de puta Kikuchi, fue culpa de él, que él armó las listas, ¿no? Yo supongo que él hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero lo cierto es que él creció y terminó también cayendo. En el medio de la campaña del año pasado también dejó de ser central en el espacio y hoy, como sabemos, los armadores a nivel ¿Pero se nacional... sabe por qué se pelearon? Yo no tengo ese detalle, realmente no. Hay un montón de versiones cruzadas, pero la verdad es que no pude confirmar ninguna. Hoy quienes arman son Karina Milei y los Menem, ¿no? Martín Menem, Lule Menem. Ese es como el esquema de la Libertad Avanza en el interior. ¿En qué anda hoy? Ya no está con las Fuerzas del Cielo. ¿En qué anda hoy? Él es senador provincial bonaerense bueno. y tiene su propio grupo que rompió con la Libertad Avanza apenas arrancó el gobierno. Y hoy está armando con estos muchachos que vamos a ver ahora. Randazzo Pichetto, Bocio y uno que no conozco. ¿Quién es el otro, che? Bueno, no importa. Pero de esa banda. Pero es otro senador bonaerense del mismo grupo. Ese es el peronismo del centro, el peronismo dialoguista, el peronismo federal, el peronismo racional, le llamaban en algún momento. El peronismo con dificultades electorales. Sí, con muchas dificultades electorales. Veremos qué les pasa el año que viene y dentro de 2 años. ¿A quién más sumé a los caídos de la Libertad Avanza? ¿A quién más? A comunicadores, ¿no? Que no fueron ni funcionarios ni dirigentes, pero que fueron muy importantes para el crecimiento de Javier Milei. Los comunicadores.
de Internet, que ya hablamos de ellos. Si quieren profundizar en esto, pueden ir. Hiciste una columna dedicada a los influencers de Milei y lo llamaste. Exactamente. Ellos fueron los primeros. ¿Todos estos están caídos? No. No, todos ellos no están caídos y mucho menos dejaron de tener éxito, porque hay muchos muy exitosos en redes sociales. Pero... Está el Presto, está Danant, Arturo Maluco. ¿Arturo Maluco? Sí, Arturo Maluco. ¿Y los demás son conocidos también? La verdad que no. Ok. El Ministerio del Odio. Tipito Enojado, Augusto Griner, que es Depe o de Peroncho, Martín Almeida, que es el negro. Bueno, ya hemos hablado de ellos. Se fueron por distintas... algunos siguen siendo militantes muy férreos. ¿Quién está en el centro, che? El que ocupa la centralidad de la foto. No lo tengo, pero esto era un acto en Córdoba. Digamos, un show en Córdoba. Ok. Un show mezclado con acto. Después quizás alguno de ellos nos puede contar quién es. Lo importante acá es que algunos se fueron justamente en ese momento donde cambia la conducción y el armado para Carlos Kikuchi, y Carlos Kikuchi decide cerrar con un montón de espacios que ya existían en las provincias en vez de cerrar con los militantes silvestres libertarios que se habían formado al calor de TikTok y Milei en la tele y las lecturas libertarias. Entonces, en vez de construir algo nuevo, de cero, sin casta, se alían con Bussi, con Menem, con Echevere, con... Bueno, una pastora evangélica en Tierra del Fuego, digamos, agarran lo que pueden de todos lados. Sí, eso me parece que es poco cuestionable, digamos. Lo que sí es entendible que no se sostiene la lógica de vamos a armar algo con gente que nunca tuvo nada que ver con nada. Sí, lo importante, digo, no es juzgarlo moralmente, sino pensar que hay muchas personas que se sintieron traicionadas por esa decisión. Claro. Ya sea por cuestiones ideológicas o porque estaban esperando un cargo que no llegó, ¿verdad? Y después también hay historias personales, por supuesto, hay muchos cruces de amores, amistades, rencores, como en cualquier grupo humano. Tal cual. La otra comunicadora, que para mí es una caída de la libertad de Avanza, es televisiva y es Viviana Canosa. Viviana Canosa, boludo, claro. Fundamental fue para Milei. Si esto no fue un acto de campaña, no sé qué fue. Digamos, fueron a presentar el nuevo libro de Javier Milei a la Feria del Libro. Un acto muy importante. Fue fundamental. Fundamental. Ella le hacía entrevistas casi todas las semanas, muy amistosas. Y cuando estaba en América 24, ¿no? Sí, pero también en La Nación Más. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que cambia la línea de La Nación Más y de casi todos los medios que hasta entonces eran amigables con él en el cierre de listas. Es decir, lo inflan hasta que cierran las listas. Una vez que cierran las listas, todos apoyan. No, hay que decir una cosa. Los canales mainstream le pegaban más a Milei que a Bullrich y a Massa. Durante la campaña, sin duda. Antes de la campaña, fueron sus creadores, claro. ¿Verdad? Pero una vez que cierran las listas del 23... le empiezan a pegar a Milei, incluida Viviana Canosa, que no se sabe si siguió la línea del medio o si también estaba esperando cerrar una candidatura que no llegó. Se habló, digamos, había rumores de que le ofrecieron la jefatura de gobierno cuando había roces con Marra, de que le ofrecieron la vicepresidencia cuando había roces con Victoria Villarroel. No quedó en ningún lado. Y no solamente no quedó en ningún lado, sino que hubo un llamativo silencio de Canosa durante casi un año. Volvió recién en estos días. Rompió el silencio en Radio Rivadavia. Ahora está haciendo aire ahí con una línea marcadamente opositora. Quizás algún día sabremos qué pasó tras bambalinas. Llegué al último personaje que quiero mostrar. Bien, al último Emilio. caído de la libertad de Avanza, que es Mario Russo. Ah, Mario Russo, el último ministro de Salud, el anterior. No. ¡Ah, no! ¿Sabes que no? Es un homónimo. Fíjate que hay tantos caídos en la libertad de Avanza que hay personas que se llaman exactamente igual. Mario Russo es el publicista. Exactamente, es un asesor de campaña, un estratega político. No es Mario Antonio Russo, que es el exministro de Salud, sino que es Mario el Pato Russo. Le dicen Pato. Y, a ver, él fue importante también en la campaña del 21. Él se adjudica algunos logros en la campaña de Milei. El primero es haberle hecho llegar a él la idea de la casta, ¿no? El concepto de la casta que fue tan importante para Javier Milei y lo sigue siendo. Esto está sacado de Beppe Grillo, que era un cómico devenido en político en Italia, que armó el movimiento 5 Estrellas y tenía una lógica y una narrativa populista de izquierda, pero que iba más allá de la izquierda. Era una especie de Podemos en España que por ahí conseguía votos de otros espacios, justamente hablando de la casta, no hablando con un manual de izquierda marxista clásico, sino hablando en contra de la corrupción y del sistema político tradicional. Y en eso se basan para armar la primera campaña de Javier Milei. El concepto de casta es importante y otra cosa importante en él es esto. Este es su canal de YouTube,
Él se autodenomina ruso, el animal humano, porque él es, como marca ahí, sociobiólogo y nacido en Bahía Blanca. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, primero que tiene un origen y un perfil nacionalista conservador, y la sociobiología es una disciplina que se dedica a estudiar a los seres humanos como parte del reino animal, como si fuésemos, no, digamos, somos primates evolucionados, entonces ellos analizan a los humanos no socialmente, sino biológicamente. Y todas las conductas que tenemos, incluso hablan mucho de el lenguaje no verbal, pero analizado como si fuésemos animales en un zoológico, ¿verdad? Es polémica la disciplina porque también, digamos, sus detractores la vinculan mucho al nazismo. Hablan mucho de, hablar de evolucionismo y ese tipo de cosas. Pero él defiende mucho esa disciplina y también se basa mucho en eso para sus estrategias de campaña. ¿Se peleó con Milei? No se peleó con Milei. Él decidió, al menos por lo que él cuenta, decidió irse del espacio. Él plantea siempre su diferencia ideológica con Milei porque él es nacionalista y Milei es, anarcocapitalista. Y entonces, ¿cómo termina Mario Russo en un esquema como ese? Lo cuenta él mismo y hay una anécdota muy linda que él cuenta en el canal de Los Herederos de Alberdi, donde está en una reunión con el equipo de campaña de La Libertad Avanza y reciben una noticia a fines de octubre. No, en octubre de 2020, te vas a acordar perfectamente de esa noticia porque vos estabas al aire, de El Destape. Se muere Diego Armando Maradona. Y fíjate lo que le pasó. Noviembre. En esas oficinas había un montón de gente sentada y un pibito estaba mirando el celular así y dice, así con una sonrisa, dice, se murió Maradona. Hace una sonrisa. No, yo sé cómo va a terminar esto. No. Mesa eran 15. Lo miro y le digo, ¿qué dijiste, estúpido? Y se levanta la mirada a él y todo lo demás le digo, ¿cómo se murió Maradona? Entonces me miran y por allá uno dice, uno menos. No. Le digo, vos te estás por morir, estúpido, le digo. Yo era un fuego adentro. Le digo, vos te estás por morir, estúpido. Y me paro. Había varios que se dicen peronistas ahí, todos que estaban, sí, menos mal, uno menos. Entonces yo dije, estos los mato, los tiro por la ventana. En un edificio era. Entonces me voy, me subo al auto, trato de hablar con mi hermano ya era tú, más maradoniano que yo, olvídate. Ya no respondía al teléfono, mi hermano. Sí. Me estoy yendo, estoy en la autopista, y digo, no puedo creer lo que acaba de pasar. ¿Y dónde recibí esa noticia? Entonces llego al departamento, esto lo cuento porque ¿por qué terminé laburando y no me pareció algo imposible laburar específicamente con Milei? Llego al departamento, pongo así cosas, al rato un vivo de Milei. Entonces en el vivo de Milei defiende a Maradona. Milei. Dice, ¿ustedes saben lo que es ser Maradona, papá? Digo, este tipo entiende. Bueno, ahí explica un poco Mario Russo sus roces con los libertarios, pero también su cercanía con Milei. Ese componente popular que tiene Javier Milei, ¿no? No es simplemente un gorila de élite que odia a los pobres, sino que al menos lo que muestra para afuera es un tanto distinto. Y Russo también se percibe peronista, él es peronista, y otro de los grandes goles de la campaña del 21 es que él terminó de elegir quién lo iba a acompañar a Milei en la fórmula. Victoria Villarruel fue una idea suya. Él dice que no. Ahora vamos a ver exactamente cómo fue. Se lo preguntó hace poco Daniel Tonietti en Canal Red. Me recomendaste esa entrevista, no la vi todavía. Tenés que ver la voz y la tienen que ver todos porque es hipnotizante. Él tiene como una actitud, no sé cómo decirlo. Él es como una especie de Guillermo Moreno 20 años más joven, digamos. Tiene todo lo bueno y todo lo malo de Moreno. Es muy canchero, tiene las ideas muy claras y también es muy provocador. Y bueno, hoy justamente es muy cercano a Guillermo Moreno y también a Victoria Villarruel, digamos. Él se fue de las Fuerzas del Cielo, pero está tanteando a esos espacios porque él se siente que es cercano por las ideas justamente nacionalistas. Vamos a ver, Tonietti le preguntó por cómo se eligió a esa figura para acompañar a Milei en el 21. ¿En algún momento se especuló con que Lizzy Tagliani sea la candidata a vice de Javier Milei? Sí, pero eso lo puso un periodista. Sí, fue pero en un momento, en la mesa de arena, se especuló con que la candidata a vice sea Lizzy Tagliani. Sí.
Sí, por eso es una cosa. Hay ¿Vos estabas en esa reunión? Lo hablé con alguien que era muy importante en ese momento, sugirió un nombre y yo dije, listo, esto. Pero vos le sugerís que vaya Victoria Villarroel. No, dijeron, estos son los nombres. ¿Cuáles? Entonces estaba Papá Pitufo, el enano Polvorita, Cacho Castaña, o sea, era así más o menos, y Villarroel. Y dije, no, Vicky Villarroel. Bien. Bueno. No fue una idea suya, pero entre los nombres que estaban en danza. Sí, imagínate el resto de los nombres, ¿no? Claro. Me encantaría. Bueno, Viviana Canosa, por ahí. Bueno, puede ser, pero. Bueno, puede ser. Hay otra cosa que cuenta él, que es que, digamos, una de las diferencias que marcó es justamente la alianza con el macrismo. Pero no solo con el macrismo, digamos, con Mauricio Macri para terminar de ganar las elecciones, sino también con el esquema económico de Macri, con Caputo, incluso con otros dos caídos que quiero mostrar ahora, que son los últimos caídos de esta columna, que son los caídos de la economía, porque tanto Emilio Campo como Carlos Rodríguez iban a ser presidente del Banco Central, ministro de Economía. Son las personas que Milei presentaba en campaña cuando se empezó a enredar con este discurso de la dolarización, pero sin poder explicarla técnicamente, empezó a revolver a ver qué economista... Sigue sin poder explicarla técnicamente. Totalmente. Empezó a revolver, bueno, ¿qué economista argentino defiende la dolarización? Encontraron a Emilio Campo, lo pusieron ahí a hablar en los medios. Carlos Rodríguez, exministro de Carlos Saúl Menem, si no me equivoco. Los dos se terminaron yendo antes de que Milei llegue al gobierno y finalmente... Y le tiran tierra. No son los que dicen que su proyecto económico... Carlos que no hay tal Rodríguez, proyecto económico. Todos los días tuitea en contra del modelo económico de Milei. Y no solo del modelo económico, sino de todo lo que hace Milei. Entonces, lo que dice Pato Russo es... Milei con el SEMA, con este espacio de economistas, no tiene nada que ver. Esto va a salir mal. Y el mileísmo con el macrismo también va a salir mal. Y Milei no tiene nada que ver con Trump y con Orbán, que son como los líderes en los que él se referencia, que son de verdad nacionalistas y de verdad conservadores. Milei es otra cosa y por eso él no se siente cercano. Y como decía antes, él está intentando construir algo con Guillermo Moreno, con Victoria Villarruel, con algún espacio por ahí. Él es muy antikirchnerista. Digamos, él dice que Axel Kicillof es el peor ministro de la historia de la humanidad, ¿no? Russo dice. Russo dice eso. Y por eso está buscando otro espacio dentro del peronismo. Y tenemos el último clip, que es Russo hablando un poco de esto que estoy contando. Macri, Milei, no, eso no va a andar, muchachos. Eso no va a andar. Ya lo digo acá, eso no va a andar. Está todo bien, esperen, eso no va a andar. El único Milei que servía era el Milei que hablaba de Maradona, el Milei popular. Ese Milei servía, este Milei con Macri, los Caputo, toda esa gente. El caputismo irrumpe en el mileísmo cuando no está más Russo. Porque ahí aparece, Russo es popular, es peronista, es nacionalista, eso se va, entra el caputismo, vayan con el caputismo que van a andar bien. Vayan con el caputismo que van a andar bien. Bueno, quizás hablaban en privado de Maradona. Yo tampoco lo he escuchado mucho. No, le leí los tweets Maradroga, le decía. Sí, totalmente. Bueno, ahí está Pato Russo, es el último de los caídos de La Libertad Avanza. ¿Cómo se llama esta columna? ¿Los caídos o los arrepentidos? Los caídos. Los caídos. Sí, son los caídos. Bueno, los arrepentidos... Quizás algunos son arrepentidos también. Sí. Para mí son caídos en combate. Bien. Hay un montón de nombres que quedaron afuera porque vimos esa placa de 18 secretarios de Estado que ya no son secretarios, pero son los personajes que me parecieron más interesantes, más pintorescos, algunos muy conocidos como Carlos Malatón, como Ramiro Marra, y otros que me pareció interesante empezar a conocerlos porque quizás a futuro... la vas a tener que actualizar. Totalmente. En algunos meses la vas a tener que actualizar. Mostrame la placa de cómo salió la votación, por favor, que avaló el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Y les cuento, ahí está. 160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones, votaron 249. De esta manera el gobierno logró ratificar el veto y frente a esta ratificación del veto, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro total para mañana, jueves 10 de octubre. Ya llega la broma infinita con Seba de Caro y Lu Agosta y nos manda un mensaje y un beso Victoria de Masi, que nos está viendo. Yo también le Están mando. bárbaros, les mando un beso, los extraño, saludos a la comunidad de Gelatina, nosotros también te extrañamos, Vic, y la comunidad de Gelatina también. Así que la esperamos el miércoles que viene, no el otro. Yo también sigo esperando a Lilia Lemoyne, que Bien. se vino a las corridas de Ucrania, de su viaje humanitario, para votar esa porquería. Espero que venga acá algún día a charlar al aire y hacer las aclaraciones pertinentes de la columna que hicimos sobre ella. Ustedes se quedan con la broma infinita hasta las 6 de la tarde por las pantallas de Gelatina. Gracias por acompañarnos. Estén muy atentos a nuestras redes, sobre todo mañana y también al vivo porque se vienen importantes anuncios. Chau.
Un día de paseo en Santa Fe,